Bueno, entonces, antes de saludarles, les recordamos los contenidos de esta clase. Hoy vamos a continuar con las explicaciones del modelo psicoanalítico clásico, es decir, el que fue planteado por Sigmund Freud. Esto les va a servir para que ustedes resuelvan la problemática de qué es el yo, superyo y el ello. O en otras palabras, también esto les va a servir para que ustedes entiendan cuáles son los estratos de la mente. Entonces, en perspectiva, miren, nosotros lo que hemos visto eran eh, los niveles de la vida mental. Entonces ahí vimos que había un inconsciente, un preconsciente y una conciencia. Entonces, cuando conversamos sobre el inconsciente, nos habíamos quedado en que es un baúl bastante grande de recuerdos. Y gran parte de esos recuerdos eh, provienen de algún tipo de conflicto. Entonces, ahí también nosotros mencionamos que esos recuerdos provienen de lo que nosotros hemos vivido, es decir, las experiencias de la infancia, como asimismo de ciertas informaciones que nosotros hemos aprendido por la herencia filogenética. En este último caso nos referimos a la herencia de la especie, o sea, lo que nosotros hemos aprendido a lo largo del largo camino de la evolución. Entonces, en esta herencia filogenética, ahí hablamos de que hay dos instintos que serían de la conservación de la especie y del individuo. El primero, entonces, estará formando el instinto o la pulsión llamada líbido, y el segundo, el tánato, porque es nuestra forma como nosotros podemos defendernos o adaptarnos, es decir, agresión. En cambio, si nosotros, Profe, sí, escucho, no se te escucha muy bien. ay, ya, un ratito, por favor, denme un minuto para corregir esto. Bueno, voy a hablar mejor así. Igual, si tienen algún problema con el audio, por favor, avísenme. Les decía entonces que en el inconsciente tenemos una gran fuente de información aprendida por la experiencia personal o por la herencia de nuestra especie. En cambio, en el segundo nivel, o sea, con esa gráfica que vimos, correspondería al nivel del mar, en ese gran iceberg. Entonces acá van a estar todas aquellas informaciones que vienen de dos lados, de arriba, o sea, de aquellos contenidos que sí son accesibles a la conciencia, pero que por el momento no le tenemos a la mano. Por ejemplo, si ahora yo les pregunto el nombre de la primera profesora o profesor que ustedes recuerdan que tuvieron, ven que tuvieron que acceder a un baúl de recuerdos disponibles. Entonces, a eso se refiere que el preconsciente tiene como primera fuente del conocimiento la percepción consciente, o sea, lo que serían recuerdos disponibles. Y asimismo, este preconsciente está formado por información camuflada del inconsciente. Entonces, hace un ratito, a la clase pasada, les comenté que el inconsciente trabaja como que si estuviéramos en una piscina y trata de guardar las pelotas que son conflictos por debajo del agua para que no se vean. Entonces, el punto es que la mente se cansa de tenerle tanto tiempo sostenida, por eso es que cada vez le das así unos huequitos a la pelota de basquetbol para que salga entonces cierta presión. Entonces, nosotros en la piscina lo que veíamos es que salen unas burbujitas. Entonces, fíjense que esas burbujas no es más que la presión del conflicto disfrazada. En pocas palabras, en este preconsciente nosotros también podemos ver cierto tipo de información o cierto tipo de pista que nos va a guiar a cierta, ¿cómo se llama?
conflicto. Lo que sí quiero recordarles es que hay una diferencia entre la burbujita y la pelota, porque no es lo mismo. Si ustedes ven una burbujita chica, una pelota de básquetbol es grande. Entonces, alguien que no entiende el psicoanálisis o no entiende estos elementos inconscientes diría una burbujita es muy diferente a una pelota en tamaño, en volumen, en intensidad, en un montón de cosas, hasta en características físicas como cómo se ve. Entonces, es muy distinto. Sin embargo, nosotros estamos aprendiendo que son, que una es la pista de la otra. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos el chiste, fíjense que de una u otra forma es una manifestación de lo que nosotros tenemos por dentro. Por ejemplo, imaginen que tenemos una persona que a cada rato hace chistes en contra del sexo, de otro sexo. Entonces, fíjense que conscientemente esta persona nos puede decir, no, yo no le tengo mala onda al sexo, a otro sexo. Sin embargo, la presencia del chiste nos hace ver cuáles son los contenidos que tiene esa persona por dentro. O asimismo vemos a que ciertas manifestaciones excesivas de amor, o sea, ya cuando se nota que son exageradas, es una muestra muy clara de que existe un conflicto con esa área. Por ejemplo, la gente así que se muestra como perfecta a nivel de una relación de pareja o de familia, suele ser un indicador clarísimo de que hay un conflicto ahí. Esto ustedes lo pueden ver de forma más clara si analizan ese tipo de tecnologías como Instagram, en donde es bastante común que quien más muestra este tipo de cosas se nota algún tipo de problema interno, como alguien nota que se rodea mucho, o que si nota un esfuerzo por mostrar una imagen, ven que algo hay. O sea, es muy claro que es un síntoma de algún complejo, de algún problema más interno. O algo también que podemos verle de forma muy clara como muestra de superconsciente sería si nosotros vemos un meme que nos causa gracia. ¿Ven qué quiere decir? O sea, que es una forma como nosotros identificamos que eso nos pasa o y entonces por eso la gente se ríe. O hay gente que no entiende por qué le gusta un meme, o hay gente que dice que no publica porque no es que le esté pasando eso a esa persona, sino simplemente le gustó. Entonces, no es que simplemente le gustó. Es lo que pasa es que eso cree la persona. Lo que está sucediendo es que ese chiste, ese meme o esa publicación la realizó esa persona porque es una burbuja de una pelota que está adentro. Es una forma como uno manifiesta o canaliza los conflictos internos. Y el primer nivel, o más bien dicho, el nivel más externo, más superior de la mente, se llama conciencia. Esto que fíjense en otros lados le llaman el yo. Entonces, se refiere a que este es el único nivel que es accesible directamente a quien lo posee. Es decir, nuestro paciente Juan directamente solo sabe lo de Juan. En su caso, su consciente seguramente ahora me está escuchando, está despertando, está comiendo, no sabrá decir. Entonces, acá lo que queremos decir es que si yo, o lo que ustedes llaman conciencia, es solamente uno de los niveles de la mente, porque tenemos más. Entonces, la información que tenemos en el consciente proviene de dos lugares. La primera es la percepción, o sea, lo que nosotros vemos. Por ejemplo, capaz que ahora ustedes son conscientes de la temperatura que hace afuera. A su vez, también puede que sean conscientes de la hora, de cómo se sienten, de qué piensan o qué quieren. Y a su vez, lo que ustedes saben, eh,
proviene del doble camuflaje que genera algún tipo de conflicto, porque ven que un conflicto de lo que pasa al consciente, perdón, del inconsciente, el preconsciente se disfraza una vez y del preconsciente al consciente se disfraza doblemente, es decir, o sea, como que esa burbuja, ven que si nosotros analizamos de forma objetiva, una cosa es verle a la pelota debajo del agua. Si nos ponemos unas gafas de agua y entramos, le vemos que está ahí abajo. Entonces, en esas mismas gafas de agua, fíjense, nosotros nos podemos percatar que cuando se está acercando al límite del agua, o sea, cuando está por salir al aire, esas burbujas entonces tienen una forma, o sea, de burbuja. Pero fíjense, lo que nosotros vemos por arriba ya es diferente, que ya salimos y le vemos, como les digo, desde arriba, porque se vería entonces una pelota o simplemente se vería aire que explota. Entonces ven que ese aire que explota, eso sería el síntoma. Si nosotros nos vemos, o sea, le vemos justo a la mitad del agua, veríamos que son burbujas. Y si bajamos el inconsciente, veríamos que es una pelota. Entonces fíjense que de hecho ha habido dos camuflajes. O sea, el conflicto se disfraza en burbuja y la burbuja se disfraza en aire que explota. Entonces, ese es el mecanismo aparente, según Freud, que utiliza la mente para canalizar esa tensión sin dar suficientes pistas para que el paciente se dé cuenta de lo que tiene. Porque si le mandan un inconsciente, quiere decir que es algo muy fuerte como para que la conciencia lo maneje. Ya que recordemos que nos dice que cuando tenemos un conflicto que la conciencia ya identifica que es demasiado grande para trabajarlo, lo que realiza es que él le manda hacia el inconsciente y le disfraza dos veces cada una de las liberaciones de tensión. Por eso, vamos a tomar un ejemplo así para comenzar un calentamiento mental, ya meternos en cosas más delicadas. Entonces, la clase pasada vimos que el afecto se caracteriza por ser ambivalente, que, por ejemplo, un padre es normal que le ame a su hijo, pero a su vez es normal que le odie, o una equivalencia opuesta, no viene el caso de la especificación de la emoción, del sentimiento, perdón. Entonces ven que es normal que eso sientan los padres, así como todas las personas. Entonces, es normal que hijo a padre sienta lo mismo, la misma cosa. Ahora entonces fíjense algo. Imaginen que esa sensación de odio hacia su hijo es algo tan grande que por alguna razón le afecta a ese padre o le hace sentir muy culpable. Entonces la mente va a proceder así. Híjole, esta emoción es muy fuerte para que la maneje Juan. Entonces apelemos a la estrategia de cura o de sostenimiento. Entonces este conflicto mandémosle abajo al inconsciente, pero como es muy bravo y me voy a cansar para tenerle mucho tiempo abajo, entonces voy a sacar a partir de un síntoma. Pero ese síntoma tiene que ser bastante camuflado para que no pille Juan. Entonces, a ver, yo que soy la mente, me pongo a pensar. Entonces voy a hacer que Juan se ponga un tatuaje eh, que le recuerde a su hijo. Entonces, a ver, como mente podría pensar que le podría decir que se ponga un tatuaje de está mal odiarle a tu hijo. Y la mente sigue pensando, dice, no, pero eso, o sea, es muy, muy obvio, entonces capaz que Juan si lee eso va a pillar el conflicto. Entonces tengo que comprarle dos veces, o sea, una vez más. Entonces yo, está mal odiarle a mi hijo, le puedo cambiar por el nombre de mi hijo. Entonces ahí canalizo esa atención, pero como dice en mi país, no doy tanta papaya como para que me descubran. Entonces a este paciente Juan le voy a hacer creer que por amor, que solamente por amor se está tratando el nombre de su hijo.
si entonces canalizo haciéndole recordar cada tanto, o sea, en un lugar visible, el nombre del hijo, pero no tan claro como para que descubra el conflicto, porque si no, Juan entre comillas, vuelve loco y entonces todos nos complicamos acá en el nivel de la conciencia, en el nivel de la mente. Entonces, ¿qué les parece? Les dice, o sea, consciente, preconsciente y inconsciente, y se quedan de acuerdo. Ya, bueno, entonces, vamos a mandar al consciente una bobita de gas para que él crea que es buena idea tatuarse y que es una forma de mostrar el amor hacia su hijo. Entonces, los tres se ponen de acuerdo y entonces Juan lo que se despierta un día es, dice, me da ganas de tatuarme el nombre de mi hijo por cuánto le he esperado, por cuánto le amo y por tal cosa. Y va y se tatúa. Entonces, fíjense que este es un ejemplo que nos muestra cómo es que los conflictos se disfrazan dos veces. Porque si analizamos, si le preguntamos a nuestro paciente Juan, nos va a decir, no, ni ahí, o sea, en serio, yo le amo a mí. Y nosotros le vamos a decir, claro que le creemos. Sí, es muy notorio, no pasa nada. Pero Juan dice cuenta que también, o sea, usted le odia. Y no pasa nada por eso, porque somos los seres humanos así, tenemos una ambivalencia. Entonces, seguramente usted también tiene sus razones para tenerle mala onda hacia su hijo. Puede que le haya cambiado su vida, puede que le haya forzado a madurar en tal cosa, puede que le esté cortando un montón de áreas y no pasa nada. Entonces, más bien a partir de lo que uno es consciente de la información que tenemos en el inconsciente, podemos trabajarlo, podemos liberar esa pelotita. Porque según Freud, el concepto de mente saludable es aquellas personas que ya no tienen esas pelotitas por debajo o que tienen esa costumbre de irlas sacando a diario para que ya no genere la tensión. Dicho en otros términos, Freud pensaba que la mente es como una especie de costal de papa, o sea, de bolsa en donde se meten papas o grandotas, pero que en vez de papas hay gato, y esos gatos son los conflictos. Entonces hay un montón de gatos que les encerramos ahí y esos gatos se están matando. Y entonces, claro que vemos que esa bolsa de papas va avanzando, o sea, va creciendo, se va desplazando, va consiguiendo logros, pero es así azaroso porque porque los gatos se están matando. Y el concepto de salud, entonces les viene sacando pelota por pelota y entonces la bolsa, claro que va a ir avanzando, pero en una dirección más ordenada, no en una dirección conflictiva ni zigzagueante. Entonces, en pocas palabras, acá estamos hablando de que a partir del arte, también nosotros podemos saber qué es lo que le pasa a la gente. Uno de esos artes se refiere al arte pictórico cutáneo, o sea, los tatuajes. Entonces, por algo, fíjense, la gente se tatúa o se ha lastimado más en los segmentos izquierdos del cuerpo. O por algo también, fíjense que la gente tiene más lastimaduras, o tiene más marcas físicas, o más arte, o más perforaciones en el lado derecho. Porque ambos, fíjense, simbolizan diferentes tipos de elementos. Entonces, si ustedes se percatan, podrían revisar sus codos, sus rodillas, o acudir a la memoria consciente para que ustedes vean cuál parte del cuerpo tiene más lastimada, la izquierda o la derecha. Y esa tiene cierto tipo de simbología. Otra forma, perdón, antes de seguir con otro ejemplo, me gustaría escucharles si es que hay algo que no les quedó claro o si es que hay algo que les chocó mucho. Me olvidé de decir al comienzo de la clase que acuérdense que tienen que apagar la lógica, porque si están así, si prenden mucho escepticismo, entonces puede que les cueste, porque ven que sin lógica, ahí sí, al momento de que uno escucha y siente algo molesto o te choca algo por dentro o el cuerpo está reaccionando de una forma extraña, es síntoma entonces de que están aprendiendo algo que sí les está moviendo. Entonces, ¿qué preguntas tienen o qué quisieran que vuelva a repetir? O poner otro ejemplo. Profe, discúlpame que te moleste otra vez con esto, pero no se te escucha muy bien. Creo que es porque pegas mucho el micrófono hacia tu boca, pero de repente se escucha mal. Cuando hablas alto y alejas un poquito se escucha mejor.
pero de repente medio que se va el audio. Bueno, voy a tratar de, como estoy hablando así, se escucha mejor. Ahí sí se escucha mejor, por ejemplo. Ya, bueno, voy a agarrar el hábito de tenerle así el micrófono. Bueno, gracias por eso. Aparte de esa aclaración, ¿tienen otra pregunta? Por mi parte, no, profe. Bueno, entonces, sigamos. Estamos viendo cómo es que se manifiestan los conflictos. Entonces, también acá, fíjense, podemos agarrar el ejemplo que conversamos la clase pasada, que sería de la gente con un, ¿cómo podríamos decir? Un sobreesfuerzo, podría ser el término, para referirnos a aquellas personas que se nota que demasiado, demasiado póngase, son solidarios, o la gente que de forma muy reiterada o excesiva hace, ¿cómo se llama? Obra social. Pero, o sea, que es muy evidente para el resto que simplemente hace como una forma de ocultar ciertas cosas. Es decir, pensemos en la gente que hace mucha obra social, pero cuando un niño va y le pasa la pelota de una casa a otra y queda la pelota en su patio, no le devuelve y le trata mal. O sea, pensemos en aquella persona entonces que se muestra socialmente como alguien muy, muy buena, pero cuando ya va a la práctica con su familia no es así, o con los vecinos no es así. Entonces, fíjense que ahí también nosotros podemos entender cómo trabaja el inconsciente, porque ven que ese odio hacia el ser humano o ese odio hacia ella misma es admitible, es algo muy fuerte. Entonces la mente dice así, bueno, este odio que tengo hay que disfrazarlo. Entonces le puedo disfrazar de, entonces podría utilizar el tatuaje, pero como que no se puede, o sea, no va a entender. Necesitamos algo más claro y a la vez camuflado, o sea, algo más directo y camuflado. Entonces, en vez eh, de que en este caso la paciente Sandra le engañemos con que que no estamos enojados con ella misma, sino que estamos enojados con todo. Ese puede ser el primer disfraz. Hagámosle pensar que estamos enojados con todo, porque el conflicto es que estamos enojados con ella. Ahí entonces el resto de la mente dice, ya bueno, ese es un disfraz, pero hay que ponerle otro que sea, que le dé pistas para descubrirnos, pero que a su vez no sea tan claro para ella. Entonces le dice, ¿qué les parece si le disfrazamos este conflicto de un amor exagerado hacia el prójimo? Entonces ahí es un disfraz más accesible, o sea, más camuflado. Entonces, por eso es que el síntoma se disfraza en este caso de un exceso de altruismo. Y un exceso nosotros podemos entenderle como que ya sería una conducta eh, tan intensa a tal punto que ya deja de ser esperable o normal para su cultura. Ejemplo, imaginen que hay alguien, o sea, que acá abraza y saluda de una forma cariñosa. Entonces ven que ese cariño, hay unos parámetros normales para expresar cariño. Pero si ya tenemos a alguien que expresa más de eso normal, ya te hace pensar que detrás de esa conducta no estamos negando que no haya cariño. Claro que seguramente hay, o sea, a nivel consciente, claro que hay elementos eh, de cariño, pero también nos dice que esa conducta cariñosa está siendo inflada por un conflicto referido al cariño. Entonces, con esto, miren, nos quiere decir que toda conducta humana, sí o sí, tiene, toda conducta humana es una forma de expresión de los conflictos internos. Ejemplo, si ahora ustedes se miran qué color están utilizando en su ropa, y si su profesor les pregunta
preguntar en un ejercicio silencioso por qué eligieron ese color o esa ropa, seguramente a nivel consciente van a decir algo como, capaz que era la única que tenía planchada, o es la que me pongo los días martes, o es la única que tenía limpia, o es la que estaba más cerca de donde yo estaba. Sin embargo, ya cuando comenzamos a entender estos elementos, ahí sí podemos recordar que por algo esa persona compró tal color, por algo, capaz que era la única que planchó, por algo le puso más cerca de donde se iba a despertar. Es decir, que Freud nos dice, vean, hay un conjunto de razones más profundas de las que el paciente lo sabe. O así mismo, miren, si vamos a otro ejemplo, o sea que uno podría preguntarle a la gente de por qué, de por qué han elegido, pónganse las parejas pasadas, o sea, las parejas que no han salido. Entonces, a nivel consciente puede que la gente te diga, no porque era muy joven, o porque en esa época no sabía qué quería, o porque le amaba. Y Freud va a decir, claro, le creo, esos tres están muy bien. Pero fíjense, capaz que hay un conjunto de explicaciones más profundas y que si usted las descubre va a tener más control de su vida. Como capaz que eligió esas personas porque usted en el fondo estaba buscando un papá o una mamá. O como usted no se lleva bien con su papá o con su mamá. Por eso es que sus parejas tienden a parecerse rasgos de personalidad a su padre o a su madre. O también Freud nos diría, capaz que usted eligió esas parejas que ya desde el comienzo sabía que no iban a funcionar en el fondo, porque usted está enojado consigo mismo, entonces necesitaba castigarse. O usted ha elegido esas parejas porque se cuenta que en el fondo capaz que cree que no merece algo mejor. Puede que el paciente se nos ría, nos diga, no, si yo estoy muy segura y es más, o sea, yo tengo un montón de seguidores en sabrá Dios qué red. Y le decimos, ¿en serio? ¿Y por qué tiene eso? No, y que vivo de eso. ¿Y por qué vive de eso? ¿Por qué no vive de otra cosa? Porque me gusta. ¿Y por qué le gusta? Y así entonces nosotros podemos, con diversas técnicas que les enseñarán en los siguientes semestres, le enseñamos al paciente a traducir esas burbujas en lo que está por dentro. Y ahí entonces cuando la chica se da cuenta de que se dedica a hacer tal cosa y se expone con cierto tipo de fotografías, o el chico, no viene al caso exacto en este momento, ahí entonces el paciente se puede dar cuenta que detrás de toda conducta que hace, desde la ropa que se compra, desde el color de cabello, desde el tipo de cabello que tiene, o desde el lenguaje que usa, a todo momento se está expresando los conflictos que nosotros tenemos. Entonces, es tarea de los psicólogos que nosotros les enseñemos a traducir esas burbujas en pelotas. Bueno, y después ya que el paciente conoce ya, bueno, entonces todo lo que hago está motivado por burbujas del inconsciente. Ya, pero ya sé que hay eso, pero ¿cuáles son las que tengo? Entonces nosotros con la teoría, en este caso psicoanalítica, podemos hacer esa traducción de que una bolita de gas azul simboliza el conflicto con el padre, por ejemplo. O que si tenemos una burbujita de gas verde, simboliza en cambio el conflicto con la libido. Y así entonces la traducción del síntoma hasta entender el complejo, entonces nos da la teoría. Entonces acá, fíjense, quiero poner un ejemplo bastante claro, otro ejemplo bastante claro de cómo nosotros o cómo nuestra mente expresa los conflictos. En este caso nos vamos a referir a los sueños. Entonces, fíjense que en el sueño
nosotros también podemos comprender los contenidos del inconsciente. Ejemplo, antes de seguir, me gustaría preguntarles si es que se está escuchando bien o si sigue habiendo algún tipo de problema con el audio. De repente se escucha bien y de repente no, otra vez, profe. Bueno, voy a gritar. Sigamos. Entonces, les estaba diciendo que otra de las muestras en donde nosotros podemos ver el inconsciente es en el sueño. Entonces, esto quiere decir que si recordamos lo que se enseña en psicología general, ve que ahí nos hablan de que la conciencia, o más bien la conciencia entendida desde el punto de vista fisiológico, se divide en dos momentos: en la vigilia y cuando dormimos, lo que también se le llama sueño. Entonces, por fines didácticos, esto que le llamamos estar dormido se va a dividir en una etapa en donde nosotros tenemos imágenes mentales y otra en donde no estamos con esas imágenes mentales. Entonces, cuando estamos dormidos y tenemos imágenes mentales, a eso le vamos a llamar ensueño. Entonces, en pocas, ensueño es cuando la gente está dormida y sueña. Entonces, según esta perspectiva, nos dice que, entonces, según esta perspectiva, nos dice que en las imágenes, o en pocas, en el contenido que tienen nuestros ensueños, nosotros podemos entender qué es lo que le pasa a la gente a partir de una traducción de, de las imágenes mediante la teoría psicoanalítica. Entonces, quiere decir que, en primer lugar, recordemos que todos los seres humanos, si duermen 7 horas, quiere decir que por lo menos que en un ciclo normal de 6 a 8 horas de sueño, el ser humano ensueña cada 2 horas, es decir, en un ciclo normal de que ustedes duermen, tienen cada noche 3 sueños. Solo que hay gente que se acuerda y hay gente que no. Entonces, aquellos que se acuerdan de qué es lo que soñaron son aquellas personas que se despertaron justo cuando estaban soñando. Es decir, si han visto cuando alguien duerme, pueden percatarse que hay un rato en donde sus párpados están quietos. Y en cambio, hay una etapa en donde la gente dormida, sus párpados, o sea, se mueven, o sea, parece que está pestañeando rápido. Entonces, en esta instancia es cuando el ser humano está soñando. Y por ende, si le despertamos de ese rato, sí se va a acordar que soñó. Entonces, esa es una de las explicaciones por las cuales puede que acá algunos sí, eh, o sea, tengan la costumbre de despertarse en ese momento y entonces van a ser personas que sí se acuerdan lo que soñaron. Bueno, entonces, acá nos dicen que, que si analizamos lo que la gente recuerda de sus sueños, podemos entender los conflictos internos. Por ejemplo, si es que nos dice la teoría que usualmente soñar con torres, con elementos parecidos a una especie de serpiente o cinturones o cuerdas, o sea, si eso viste en tu sueño,
es una representación simbólica de uno de los, del miembro genital masculino. O soñar con autoridades como con reyes, con presidentes o con figuras de poder. Es un disfraz de algún tipo de conflicto con el padre. Y así, o sea, vamos a aprender varios elementos de la teoría que nos indica cómo nosotros podemos traducir esos elementos. Entonces, en el sueño es importante que nosotros recordemos que todo sueño se caracteriza usualmente por ser camuflado. O sea, que si alguien sueña con pasteles, no es que el conflicto está con los pasteles, sino el pastel es un disfraz de algo. Ya que recordemos que el sueño, desde este modelo psicoanalítico clásico, se entiende como una oportunidad que da nuestra mente para que nuestros conflictos actúen libremente. Es algo así como que la mente nos dice, bueno, a ver, ustedes entonces van a estar 16 horas al día, y en esas 16 horas y van a poder liberarse el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Pero cuando dormimos, en la etapa del sueño, ahí sí, el inconsciente, usted quédese libre, vean, que haga todo lo que quiera, porque si no, no le voy a poder reprimir mucho tiempo. Entonces, en esa instancia, usted se libera. Sí. Entonces, por eso es que nosotros nos podemos acordar de nuestro sueño, porque ven que en el consciente tenemos a las ideas que están camufladas, o sea, que ya son no amenazantes del preconsciente. Entonces, hasta aquí quiero consultarles si tienen algún tipo de pregunta. He apagado el video para tratar de mejorar la señal. Entonces, ¿qué preguntas tienen hasta acá? Profe, ¿y soñar con la muerte de un familiar o algo que significaría? Híjole, qué buena pregunta, Paulo. Le agradezco por la misma. Verán, ya hablando desde un punto de vista más integrador, o sea, no solo de estas teorías, lo que nos diría es que usualmente el contenido del sueño primero se explica por los últimos pensamientos que tuvo la persona antes de dormirse. Es decir, si el sujeto tiene hambre y se duerme así con hambre, lo más probable es que sueñe con comida. Si la persona entonces estuvo pensando antes de dormirse en el examen del día siguiente, es muy probable que sueñe con algo del examen. Sin embargo, a nivel de la interpretación de sueños, lo más recomendable, lo más usual es que se interpretan solamente los sueños que son reiterados. Entonces, si tenemos un paciente que de forma reiterada sueña con la muerte de algún tipo de familiar, lo que nos daría pensar es que ese contenido es un disfraz de algo. Una de las cosas que o sea, ven que para tener un análisis preciso de los sueños requieres conocer la historia clínica del paciente también, o sea, qué edad tiene, con quién se lleva, con cuál es el familiar. Pero como este no es un espacio, lo que les podría decir es que una de las posibles significaciones es que esa persona tiene miedo a su propia muerte y le disfraza con un familiar. O esta persona está soñando eso de forma reiterada porque en el fondo sabe que va a suceder eso, solo que esa idea le aterra tanto o le choca tanto que que solamente le puede manifestar a través del sueño. Dicho en otras palabras, quiere decir que en esta parte de los contenidos del sueño también las cosas son camufladas. Y, y usualmente esto significa entonces que no es tan directo, o sea, pónganse que esta persona está soñando
soñando con la muerte del papá. Cuando le preguntamos de forma consciente, ¿usted quiere que su papá se muera o cree que se va a morir? La respuesta puede que diga, no, que no sé por qué, pero es casi cizaña. Entonces quiere decir, o sea, que puede que esa muerte represente sí muerte, pero no del papá, sino de otra persona, puede que sea de la mamá o de ella. O también puede ser que esa muerte es una forma de expresión del odio que se le tiene a los padres, que como les digo, es normal. Entonces se requieren más datos para entender de forma precisa cuál es el significado. Pero les he dado estos ejemplos para que ustedes vayan entendiendo que así se procede. O sea, es algo más complejo, de hecho, que verán en su momento cuando les den técnicas psicoterapéuticas. Pero les puse como ejemplo que así vamos analizando, o sea, vamos traduciendo de a partes el contenido del sueño. Puede que esto de analizar los sueños les parezca muy llamativo, muy mágico, o que les dé ganas de conocer más. Entonces, esa es la finalidad de estas clases, o sea, de dejarles con el interés para que ustedes complementen o busquen información a partir de otro lado. ¿Qué les iba a decir? Lo que sí les quiero aclarar es que si este tipo de cosas les llama la atención, dense cuenta que están comenzando un proceso muy sano, porque esto les va a servir para autoconocerse, es decir, el entender sus sueños, el interpretarlos o interpretar su inconsciente les ayuda porque les sirve para que ustedes se conozcan mejor y por ende entonces sus decisiones ya sean más complejas. Por ejemplo, al momento de la selección de pareja, entonces en una persona que ya tiene más conocimiento de sus conflictos, puede que diga, bueno, esta persona le voy a elegir porque me gusta, porque le amo, porque me llevo bien y también porque es una forma de canalizar la bronca que tengo hacia mí mismo. Entonces, en este ejemplo, fíjense que tenemos explicaciones conscientes y también explicaciones inconscientes porque son irracionales, como esa última de que es una forma de castigarse. Entonces, ese sería el ideal de salud desde la perspectiva freudiana. ¿Qué otra pregunta tiene? Bueno, entonces sigamos. Mire, a más de esos niveles, nosotros vamos a tener una división según los sustratos, para lo cual vamos a hacer otra vez el dibujito. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí. Dibujamos nuevamente de forma esquemática este gran iceberg que representa a la mente, en el cual entonces vamos a aclarar que hay una parte que está expuesta al mar, que se va a llamar entonces conciencia, preconsciente e inconsciente. Entonces nos dice que estos son los tres niveles. Ahora, cuando hablamos de sustrato, se refiere a tres materiales, por poner algún tipo de forma, de explicación. Entonces, quiere decir que este iceberg, si lo analizamos, está compuesto por tres ingredientes. Es algo así como si nosotros abriéramos un postre, póngase un pastel, y nos damos cuenta que tiene capas. Entonces, ven que el pastel, o sea, podemos ver que el pastel tiene una base, o sea, una parte inferior, el pastel tiene una parte media y el pastel tiene una cobertura, o sea, una parte superior. Entonces, cuando le cortamos al pastel, ahí nos damos cuenta, miren, había sido que tiene tres sabores diferentes. Tiene de vainilla, de chocolate y de frutilla. O sea, tiene tres capas. Si le vemos desde afuera, le vemos un solo pastel blanco. Pero cuando le cortamos, ahí sí tiene
tiene 3 capas. Entonces, así mismo nos dice que funciona la mente, que por más que tenga 3 niveles, cuando nosotros le indagamos más, nos vamos a percatar que hay 3 sustratos. Entonces, estos sustratos se llaman así. Este que está, miren, en esta línea, podemos fijarnos que toda esta área solo tiene elementos inconscientes, porque ven que toda esta capa no llega a traspasar el nivel del mar, ni tiene parte de la conciencia. Entonces, este primer estrato se llama ello, también en inglés conocido como it, como se escribe IT, tal como esa película que parece ser, o sea, que expresa o que está influenciada en esta teoría, como hay varias películas que están influenciadas en la psicología. Entonces nos dice que el primero se llama it o ello. El superior, en cambio, se va a llamar super yo o super ego. Y si nos fijamos lo que estamos en puntito rojo, miramos que este super yo tiene parte consciente, tiene parte preconsciente y a su vez tiene elementos inconscientes. Y la parte media, es decir, la que está conteniéndoles o soportándoles a estas dos primeras, que representa, miren, lo que estoy dibujando acá con la línea roja, se llama yo o también ego. Entonces, fíjense que tiene el yo, tiene elementos conscientes, preconscientes e inconscientes. Entonces, vamos a explicar qué significa cada una de estas instancias. Miren, comenzamos entonces con la parte que dice ello, en donde se mencionan ciertas características. La primera dice que recordemos que este sustrato es totalmente inconsciente y el sujeto no tiene acceso de forma natural a lo que tenemos en nuestro ello. Los demás sí pueden pillar qué es lo que tiene el ello de cada sujeto, pero el propio dueño no tiene ese acceso porque los contenidos están suficientemente disfrazados como para que no le pille. Entonces, este ello está formado por todos aquellos deseos o instintos primarios. Entonces, ahí ustedes pueden pillar, miren, que en este ello es que se encuentra la libido y el tánatos, o sea, el impulso del sexo, de la agresividad. Entonces, esta parte de la mente llamada ello se orienta por el principio del placer. Es decir, si tratamos de poner un ejemplo didáctico, esto quiere decir que esa parte nuestra llamada ello actúa como si fuera una especie de niño o de bebé malcriado, como dicen coloquialmente, que quiere todo a la vez y cosas absurdas a la vez. Es decir, este ello tiene las características de que es irrealista porque pide cosas que no se pueden, o sea, no se alcanzan. Siempre busca el placer, o sea, que le complazcan o busca placer físico, placer en la alimentación o en un montón de cosas, pero de forma obsesiva. También nos dice que este ello es ilógico, porque a veces nos piden, entre comillas, tonterías. Dice que es amoral. Recuerden que amoral es distinto a inmoral. Inmoral significa que tiene déficit en moralidad, o sea, en las normas sociales. Amoral significa que no puede entenderla, porque ven que el que tiene inmoralidad, algo de moral tiene. En cambio, el ello se caracteriza por ser amoral, porque ni siquiera puede entender la presencia de leyes sociales.
Nos dice también, miren, que es primitivo, que es inaccesible a la conciencia, que no le gusta negociar, sino quiere las cosas tal cual como, como es su deseo, sin mediar, sino quiero tal cosa porque quiero tal cosa. Es desorganizado y está lleno de energía o tiene mucha fuerza porque constituye los impulsos básicos como la libido y el tánato. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que esa parte de la mente que todos tenemos nos pide tonterías, es exagerado. O sea, es algo así como lo que dicen un niño malcriado que aspira un montón de cosas, aún y no se da cuenta que los padres no pueden conseguirla o que nos está pidiendo tonterías. Entonces, según esto, nos dice, miren, que todos los seres humanos tenemos estos impulsos. Hay algunos que le hacen más caso a ellos. Por ejemplo, la gente que es más impulsiva, más enojona, o que le gustan las nuevas experiencias o las sensaciones intensas, o podríamos utilizar un término simplemente didáctico, como la gente más dramática, nos dirían, vean, dése cuenta que esa persona actúa así, o es muy conflictivo, porque se deja guiar demasiado por el ello. Es decir, porque le hace demasiado caso a sus impulsos primarios. Por ejemplo, la gente que tiene demasiado apetito para comer, o con promiscuidad sexual, o los derrochadores de dinero, o la gente que vive bajo el principio de para cuándo la vida, o solo se vive una vez. Entonces ven que son ejemplos de personas que le hacen más caso a su ello. Ahora bien, vamos a la otra instancia. Nos dice que a medida de que nosotros vamos creciendo, ya se va activando las zonas del prefrontal, o sea, las zonas del razonamiento. Porque ven que cuando estamos en el primer año, básicamente somos una especie de seres humanos con ellos, porque si queremos dormir, el bebé duerme. Si quiere comer, va a comer o va a llorar hasta que le den la comida. Es decir, quiere hacer un montón de cosas irracionales. En cambio, nos dice que a medida de que vamos creciendo, la maduración de nuestro cerebro hace que nosotros creemos una segunda capa de este pastel. Y esta capa se llama el ego. Por fines didácticos prefiero llamarle ego, puesto que si le llamamos yo, nos vamos a confundir porque hay varias teorías que descubren otros yo. Entonces, esos otros yo, puede que por ahora nos genere confusión. Entonces, ahora llamémosle a la segunda capa ego. Nos dice entonces que este ego surge o crece a partir del ello. Entonces, quiere decir, o sea que, a ver un ratito. Sí. Nos dice que cuando nosotros vamos creciendo y vamos incorporando esos comportamientos de freno social que nos da la gente, o es decir, los cuidadores, ya entonces el ser humano comienza a poder controlar los impulsos del ello. Es decir, ven que cuando nosotros vamos creciendo, puede que cuando éramos bebés, el ser humano, o sea, no tenía control, por ejemplo, de su cuerpo. Entonces, si necesitaba soltar el esfínter vesical o el esfínter anal, lo hace tal cual. En cambio, a medida que vamos creciendo, ya vamos aprendiendo que debemos controlar esos esfínteres. Asimismo, que hay formas de pedir o que hay formas de alimentarse. Es decir, a medida de que nosotros vamos incorporando el control de nuestra mente, se está creando esta segunda instancia llamada ego, porque es la parte de la personalidad que se encarga de tomar y ejecutar las decisiones. Entonces, en una persona adulta, este ego
es una especie de instancia que le controla a los dos gatos que se pelean. Porque por un lado tenemos un gato que quiere todo de forma impulsiva, que pide entre comillas tonterías, que no sabe ni siquiera lo que quiere, que a cada rato busca solamente el placer y sentirse bien. Por eso es que entonces ese ello nos va a decir, bueno, ahora vamos a hacer deporte, consumamos este tipo de drogas, comamos tal cosa, vamos a dormir, vamos a conocer un montón de gente, o sea, ¿para cuándo la vida? Y entonces tiene esa especie de desesperación de hacer todo a la vez. Y en cambio, bien, nos dice que este ego le media o le controla a este gato y al igual le controla al gato que es el superego, porque en cambio este superego, en pocas palabras, se refiere a la moralidad, o sea, a las exigencias sociales o al pudor. Entonces, por un lado, este ego le controla al animal y a su vez, perdón, y a su vez este ego le controla al juez o a esa parte muy moral o a esa parte que se deja guiar solo por las presiones sociales. Entonces, para poner un gráfico simplemente didáctico, podríamos entonces pensar que el ello es un animal y el superego, en cambio, es un juez. Entonces, piensen así esos jueces. Bueno, ahí antes se enseñaba con ese estereotipo de que los magistrados antiguos los utilizaban como una especie de peluca así grande o con rulos. Entonces, son personas muy severas. Entonces, se creía, nos enseñaba con el dibujo de que el ego es la instancia que le controla al animal que quiere de todo y le controla al juez que quiere sancionar todo, o sea, que quiere penalizar todo, que todo le ve malo. Entonces, este ego se rige o busca siempre la realidad, o sea, tiene un punto de vista más pragmático, más razonado. Y como les dije, entonces, la última instancia se refiere al superego, o también entendido como superyo, y nos dice, miren, este juez o este conjunto de normas que nos sirven para controlarnos se crean a partir del desarrollo del ego. O sea, ven que entonces el niño, o sea, aprende a que no debe ensuciarse en los pantalones, porque si no, los papás le retan. O el niño entiende que no tiene que comer mucho helado porque los papás se enojan. A medida que crece el niño, ven que va incorporando y piensa que no hay que ensuciarse los pantalones porque eso está mal, o que no hay que comer mucho porque eso está mal. Entonces, fíjense que estar mal ya es independiente a las sanciones que te van a dar los padres. O sea, capaz que cuando éramos niños y nos mentía y uno mentía, entonces puede que los padres te castigaban. Pero ahora que somos adultos, en general los adultos tratan de no mentir porque saben que eso está mal. Entonces, independientemente de si te pillan o no, es común que los adultos, al menos los maduros, sepan que no hay que actuar mal, porque eso, independientemente de lo que te suceda, no está bien. O sea, que pónganse que copiar en un examen, uno podría decir, bueno, o sea, al fin y al cabo no me van a descubrir, así que no va a haber consecuencias. Pero un adulto maduro piensa que independientemente de si me pillan o no me pillan, no está bien copiar en los exámenes. O algo más claro, el asesinato. Ven que una persona puede pensar, no está bien matar porque me van a meter preso. Y gente más madura suele pensar, no está bien matar porque no está bien, independientemente de si me pillen o no, no está bien. Entonces, estas últimas explicaciones en donde te muestra que el sujeto incorporó las normas sociales enseñadas en la crianza son muestras de un superego. Es decir, que este superego es un conjunto de regulaciones, o un conjunto de prohibiciones, o es una especie de juez que nosotros le adquirimos a medida de que vamos aprendiendo las normas sociales que nos enseña el entorno. Entonces, este juez se parece bastante al ello, porque miren, dice que no es muy racional, porque sus demandas suelen ser irracionales.
acá cada año suelo poner un ejemplo que, imaginen que tenemos así un estudiante de psicología, inocente, o sea, que viene con la idea de que va a sacar 5 felicitado en todas las materias. Ven que eso es un ejemplo de superego, pues porque es una demanda irrealista, porque fíjense que la universidad es algo muy difícil. En la universidad te pasan cosas, y por más que estudies una carrera sencilla, te van a pasar cosas en 5 años. Puede que justo te duermas para un examen, puede que existan errores de calificación de los docentes. Entonces ven que aspirar a 5 felicitado en todo es irrealista, porque eso no pasa. Entonces eso es una muestra de un pedido del superego. U otra, imaginen que tenemos una persona que aspira a tener una relación de pareja perfecta, o sea, que se conozcan de a poco, se enamoren, se comprometan, se casen y tengan hijos. Es una clara muestra de superego, porque el comportamiento no es así, no es armónico. Entonces es normal que haya conflicto. Como les dije hace un ratito, la vida no es así, o sea, la vida no es tan armónica o no es tan perfecta, no es tan planificada, sino suelen pasar ciertas cosas. O así mismo, imaginen que tenemos una mamá que está embarazada y entonces espera que su hijo, o sea, o que su hija al nacer entonces sea bonito, sea inteligente, que no se enferme, que entre a estudiar música, danza o ciencias, que sea entonces mejor alumno, que entonces se lleve bien con sus hermanos. Es decir, todas esas explicaciones no son más que pedidos irreales, porque la vida no es así. Primero, ¿cómo sabe, o sea, que van a ser bonito o bonito? ¿Cómo sabe que no va a tener alguna complicación? ¿Cómo sabe que le va a gustar el arte o porque a usted le gusta la música también le va a gustar? ¿De dónde saca todo eso? Entonces ese de dónde se responde a partir de que viene del superego, o sea, de esas expectativas sociales perfeccionistas y reales. Entonces, esta instancia se rige o se guía por los principios moralistas y de perfección, o idealistas también se le llama. Entonces, acá miren, hay una distinción. Nos dice que si volvemos a nuestro dibujo, estamos hablando de esta instancia que está aquí. Entonces, quiero hacer primero un dibujo inicial. Ven que nos dice esta teoría que primero nosotros solo somos un ello. A partir de que vamos controlando nuestros instintos, vamos creciendo y entonces ya formamos un yo. Y a medida de que las islas de alrededor, o sea, los cuidadores nos van enseñando cosas, vamos incorporando y esta isla crece y entonces genera un super yo. Bueno, acá estaría la continuidad del mar. Entonces, fíjense que estos 3 sustratos van creciendo así como un pastel. Puede que por la diferente densidad de ciertos ingredientes, primero se infla el sabor de chocolate. Después ahí sí se infla, ¿cómo se llama? El sabor 2 y así el sabor 3. O si es que esto se les ocurre, es algo así como si estuviéramos pensando en el pororó. Ven que primero es una semillita, después explota un poco y después explota más. Entonces así va creciendo a medida de que hay más temperatura. Entonces, miren, acá nos dice que si solo miramos el superyo, este se va a dividir en 2 partes. Entonces vamos a hacer otra división. ¿Cómo le hacemos? A ver, vamos a poner una flechita para que podamos distinguir que esta es una división del superyo. Entonces quiere decir que este último estrato se divide en 2 partes. Entonces, las cuales son las siguientes. Uno se va a llamar conciencia. Entonces, la conciencia
consiste, según esta teoría, en todas las reglas de lo que no deberíamos hacer. Por ejemplo, no matar es un contenido que está en la conciencia de la gente. O no robar, o no mentir. Entonces, nos dice que la otra parte, el ego ideal, en cambio, son todas esas normas que nosotros creemos que deberíamos hacer. Es decir, son esas normas de perfección. Por ejemplo, en este ego ideal va a estar esa idea de que ustedes están obligados a ser buenos estudiantes o obtener 5 felicitados. O están esas ideas de que un paciente puede pensar que tiene que ser perfecto, o que tiene que caerle bien a todo el mundo, o que tiene que llevarse bien con todo el mundo. Ven que entonces estas últimas ideas son normas de lo que debería hacer. En cambio, la conciencia son las normas de lo que no deberíamos hacer. Si vamos otra vez de forma didáctica, quiere decir que todo esto que se llama soy yo son las normas morales. Estas normas morales se van a dividir en las prohibiciones, o sea, la conciencia, lo que no debemos hacer. Y el otro punto de estas normas morales son las cosas que deberíamos hacer, o sea, las perfecciones. Ejemplo, entonces, ¿a qué edad, según su cultura, es, es aconsejable que la gente se case? ¿Ven? Entonces, en esta cultura suele haber presiones para que la gente se case. Entonces, ¿a qué edad ya te dicen que ya tienes que casar? ¿Quién nos da esa respuesta? Activen nomás el micrófono, porque quiero escucharles. A ver, enséñenme de su cultura. A ver, voy a hacer otra pregunta más sencilla. ¿A qué edad ya la sociedad te presiona para que tengas una pareja? Y normalmente cuando cumplís la mayoría de edad, al pasar los 18, Ya, pero se vuelve más serio cuando pasas los 25. ya, muy bien, Ezequiel. Entonces él nos dice, en la cultura, o sea, a partir de los 18 o los 25 podríamos considerar que la gente ya te presiona para que tengas pareja. Entonces, por eso es que, miren, eso estaría dentro de la parte del yo ideal. Porque, o sea, lo ideal sería que a partir de los 18 o para algo más serio de los 25 ya tengas algo serio. Entonces, fíjense que aquella gente que no cumple con estas exigencias idealistas va a sentir algo. Entonces, ¿qué creen que va a pasar, por ejemplo, con una muchacha que ya llega a una edad en donde la gente dice que debería casarse y no se casa? Pónganse un ratito en ese ejemplo. Imaginen que hay una edad en donde la gente les presiona a las chicas para que se casen y ella no se ha casado. ¿Qué emoción va a sentir esta chica? ¿O qué va a sentir, en pocas palabras? ¿Presionada? Ya, sí, o sea, la presión es lo que hay, pero, o sea, ¿qué es lo que va a sentir? ¿Culpa? ¿Culpa? No, ¿Puede no, ser? es algo cercano, pero no va por ahí. Capaz se sienta insuficiente. Muy bien. Entonces, cuando hacemos algo que, o sea, cuando nuestro comportamiento es distinto a lo que la sociedad espera, nos sentimos menos que los demás. En pocas, un sentimiento de inferioridad. Entonces, vamos a otro ejemplo.
Imaginen, o sea, que nosotros vemos otra cosa, ya elevemos el discurso para meternos en cosas más bravas. ¿A qué edad es o sea, la gente ya comienza a presionarte de que tendrías que haberte graduado? O sea, ¿hasta qué edad sería lo ideal graduarse? Y si pasa de esa edad, ya es como que la gente comienza a molestar. Y sería a los 24 porque normalmente uno termina el colegio a los 18 y empieza la facultad. Y normalmente las carreras duran 6 años. Ya, muy bien, Ezequiel. Entonces, ven que eh, esa idea está en el ego ideal, o sea, a los 24, 25. No importa tanto el número porque eso puede que varíe en la mente de ciertas personas. En general se mantiene una tendencia, pero pongámosle los 24 años. Entonces, ven que en nuestro super yo dice, yo, Juan, debería graduarme hasta los 24 años. Y si Juan ya llega a los 25 y no lo cumple, ven que va a comenzar a sentirse inferior. Entonces, según esta perspectiva, ahí nosotros podemos entender por qué todos los seres humanos, eh, eh, según estas lógicas, se sienten menos que alguien. Porque como el ego ideal es la perfección, y como nadie es perfecto, entonces por eso todos se sienten inferiores. Y camuflan su inferioridad, como dicen en mi país, haciéndose los gallos. O sea, mostrándote, exagerando tus atributos, o mostrando solo tus mejores perfiles en redes sociales, o mostrando solo lo bueno y tratando de ocultar lo malo. Vamos con la otra parte, miren. Acá nos dice que la conciencia, en cambio, son las reglas prohibidas. Por eso es que cuando el ser humano hace algo prohibido, entre otras emociones, ahí sí genera culpa. Entonces, a ver, déjenme volver al gráfico para ponerles un ejemplo de cómo se ve este reloj. Ven entonces que podemos nosotros reciclar el ejemplo del tatuaje del padre o que se tatúa el nombre de su hijo o de su hija. Entonces ven que en el superego, o sea, en esta parte de acá, nos dice que hay ciertas cosas prohibidas, pero que son irracionales. Una de las cosas prohibidas es que no le tienes que tener mala onda a tu hijo. Entonces, como el afecto es ambivalente, entonces esto de que no le tiene que tener mala onda a su hijo le hace sentir culpable. Y por eso, entonces, se tatúa. O dicho en otros términos, esta es una de las explicaciones por las cuales podemos entender de forma muy clara por qué cuando alguien se muestra exagerado en buen comportamiento es que algo hizo. O sea, algo hizo y por eso está entonces actuando con esa energía de culpabilidad. El punto acá que quiero explicarles es que miren que ese algo hizo muchas veces son prohibiciones exageradas, porque ven que este superego es un juez muy, muy duro. Entonces ven que es normal equivocarse, es normal tener mala onda hacia la gente, porque somos seres humanos. Lo que pasa es que esta instancia nuestra no piensa así, sino piensa en la perfección, o sea, en un comportamiento ejemplar y que no tolera ningún tipo de error. Entonces, así mismo, miren, quiere decir que ustedes van a encontrar gente que no, cuyo comportamiento parece ser que le hace más caso a este superego en comparación con el yo. Ven que hace un ratito pusimos de ejemplo que hay gente que es más impulsiva, así que vive más la vida a corto plazo. Que podemos decir hasta es más divertida, que socialmente se ve más divertida. Entre paréntesis, entre comillas digo, porque ven que ya estamos analizando que detrás de la diversión y un montón de cosas había sido que más complejo. Y acá, en cambio, estamos viendo personas que son más, ¿cómo dicen acá? Más inhibidas, más estructuradas, más... Ay, se me fue un término muy claro que dicen acá. Más reprimidas, podríamos utilizar. Es decir, o sea, que se nota que quiere
por ejemplo, salir a bailar, pero no sale. Se nota que quiere reírse, pero no se ríe. Se nota que quiere tener cierto tipo de conducta, de manifestación de su líbido, pero se ataja. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que nosotros podemos dividir a la gente según esta clasificación en esto. Vamos a hacer el gráfico lo más posible así estuviéramos en la facultad. Miren, entonces acá hemos dibujado un ello. O sea, este es el ello. Vamos a poner otros colores. Déjenme pensar cómo puedo hacer. Acá, en cambio, tenemos un super yo. Y finalmente, miren, aquí tenemos un yo. Entonces, fíjense que en este caso, esta persona o este pastel, la capa que más creció es del ello. Entonces, acá estaríamos hablando de un sujeto que tiene una personalidad más impulsiva, porque le hace caso más a los placeres. Un ejemplo a manera de estereotipo solamente didáctico, podríamos pensar en los artistas, porque ven que ellos, o sea, son bastante sensibles al entorno y es común que tengan cierto tipo de excesos, y por eso también su esperanza de vida es menor. Ahora vamos con el otro ejemplo. Según Freud, hay gente, en cambio, que es así. Y espera, ya no me entendí bien. Bueno, entonces acá fijémonos que esta gente actúa por mayor influencia del superego, o sea, actúa más por los frenos, entonces se ataca mucho. Fíjense que este superego es grandote en comparación con su animalidad. Y entonces, según Freud, nos dice que la gente se va a dividir solamente en estas dos categorías. A gente, o sea, más bien de forma didáctica quiero decir, que para entender mejor, ahora podríamos dividir a la gente en estas dos opciones. Gente que le hace más caso a sus impulsos o gente que se ataja. Y según Freud, mire, el ideal de persona, o sea, cuando ya hacen psicoterapia, se caracteriza porque se comporta así, mire. Esperemos que salga bien el dibujo en primer lugar. Bueno, pues no era así. Pero me parece que vuelvo a hacer. Entonces, fíjense que este tercer gráfico representa el ideal de la gente. Porque miren, ven que acá, si volvemos al paciente 1, este ello está lleno así de conflictos. Y solo una pequeña partecita son conscientes, miren. Solo una pequeña partecita entró en el yo. Acá, miren, tenemos, del otro extremo, acá tenemos un montón de normas sociales que solo una partecita entraron al yo. En cambio, en esta instancia, fíjense que el yo llegó a conocer tanto al animal y le llegó a conocer tanto al juez, a tal punto que ya, o sea, es más grande. Es decir, esta persona entonces ya entiende que detrás de cada interés social hay líbido, hay agresión. Que cuando entonces grita un gol es porque está contento, pero también es porque expresa su forma de enojo contra la gente. O cuando se ríe de un chiste, esta persona se da cuenta que le hace reír porque en el fondo le recuerda a tal problema que tiene o tal herida, pero ya no duele, sino simplemente lo recuerda. Es decir, que esto es el objetivo terapéutico, o sea, que en psicología debemos llegar a que la gente sea consciente de sus animalidades, por más irracionales y toscas y feas y oscuras que sean. Y asimismo debemos hacer que el ser humano sea consciente de todas esas normas sociales, por más absurdas que sean. Ejemplo, vamos a tomar así con mucho respeto y recuerden que estamos en un ambiente académico y es necesario que vayamos tomando cosas más bravas.
Entonces, imaginemos que tenemos una paciente llamada Sandra. Y que Sandra, entonces, imaginemos, o sea, que está por los 40 años. Y Sandra conscientemente ha decidido no casarse, no formar pareja y no tener hijos. ¿Ven? Que es una elección. No pasa nada, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, mientras no ofenda al otro. Pero miren, si conocemos a alguien como Sandra, pueden percatarse que es muy común que ella, de forma reiterada, justifique el por qué no tiene pareja. O sea, ven algo así como cuando alguien hace algo malo, y entonces justificas por qué hiciste algo malo. O cuando un estudiante está inseguro de su pregunta, dice, bueno, no sé si es que estoy diciendo cualquier cosa, o perdón si estoy preguntando tonterías. Y ven que no hace falta justificar la pregunta. Igual lo de Sandra, no hace falta justificar por qué usted no está casado ni tiene hijos. Entonces puede que esta Sandra cada tanto aproveche la oportunidad para justificar de, bueno, o sea, yo no me casé porque no, porque tengo tal pensamiento. O cuando ve madres, va y le choca y se aleja. O le molesta a aquellas mujeres que han tomado otro estilo de vida. Entonces, fíjense que según esta perspectiva, nos dice que Sandra llegará a sanarse o a ser mejor persona cuando ella se dé cuenta que una parte de sí, o sea, su super yo, sí quería formar pareja. Que una parte de sí, su super yo, sí quería formar familia. Es decir, esa parte de acá. Y el asunto de que ella no les haya hecho caso, no le hace ni mala ni buena, sino simplemente es una decisión que adoptó. Pero es algo que ella tiene que conocer, que su cuerpo sí le pedía eso, o que su mente, o sea, que su cuerpo pedía reproducción, que su mente también quería eso, y que no está mal no hacerle caso. Vamos al otro ejemplo. ¿Qué tal si tenemos un paciente imaginario llamado Juan? Bien, entonces imaginemos que sienta cabeza a una corta edad, o sea, va y entonces decide quedarse con su novia de la escuela, o de la, ¿cómo dicen acá? De la secundaria. Entonces, Juan puede, o sea, que cuando se hable de matrimonio, o sea, justifique de por qué se casó. Y es como, ¿y por qué tiene que justificarse? No es el tema. O puede que a Juan le choque a aquellos varones que tienen promiscuidad. Entonces, según este modelo nos diría, Juan comenzará a sanarse cuando se dé cuenta que su parte, que también tenía así ciertos elementos que le empujaban a tener varias parejas sexuales, conocer a varias chicas, bueno, dependiendo de su orientación. Es decir, su mente sí le empuja a cierta apertura sexual, ciertos excesos en la libido, o a embarazar una cantidad alta de chicas. Porque eso es algo que su mente le empuja. Y no está mal porque así es la mente. Entonces Juan comenzará a sanarse cuando se dé cuenta que él, claro que quiere eso, pero que conscientemente ha decidido no vivir de esa manera. Entonces, a medida de que nosotros vamos incorporando estas informaciones del ello y del super yo, podemos comenzar a controlarles más y vivir en paz. Porque recordemos, si le hiciéramos caso al ello, capaz que la gente sería muy promiscua a nivel sexual, habría muchas enfermedades y la gente se mataría, porque el ello quiere matar también, entonces se mataría como una especie de jungla. Si es que le haríamos solamente caso a nuestra moralidad, capaz que no tendríamos deporte, no tendríamos ciencia, no tendríamos gente que se arriesgue, porque todo estaría prohibido. Entonces nos dice que la salud consiste en que nosotros le hagamos caso a nuestro animal. Que pónganse que capaz que nos está empujando a tener promiscuidad, a tener excesos, a robar, a matar, y que las incorporemos y que nos demos cuenta que es normal. O sea, que alguien piense en agredir a otro, en tener promiscuidad, en exceso de tal cosa, de comida, lo que sea. Es normal porque es nuestro ego. Y así somos. Y así mismo es normal que tengamos un montón de pedidos perfeccionistas, de un cuerpo perfecto, calificaciones perfectas y demás cosas. Y es normal que queramos.
Pero el punto está en que seamos conscientes de que las tenemos, que no las neguemos, porque así entonces estamos haciendo más fuerte a la vainita, es decir, al segundo piso que sostiene al pastel. Entonces, les consulto hasta acá si tienen alguna pregunta. O si quieren que le repita algo porque no se escuchó bien o algo así, ahora o sea, sin problema se hace. Yo ninguna, profe. Yo tampoco. Bueno, entonces, antes de irnos a un receso, vamos a hacer una pregunta que sirve para que ustedes fijen más el conocimiento. Perdón, este es el modelo A, o sea, gente con más ello. Este es el modelo B, o sea, gente con más super yo. Según Freud, nadie sin un largo proceso de psicoterapia llega a esto. Por lo tanto, si hay solo la opción de gente con más ello, gente con más super yo, ¿quién de aquí nos puede compartir su autodiagnóstico? O sea, ¿quién ya puede darse cuenta? No, en mi caso el ello es más grande. O no, en mi caso el super yo es más grande. O sea, ¿quién ya llega a ese nivel de diagnóstico para, para que nos ilustre, por favor? Si elevamos el discurso, dense cuenta que capaz que puede que varios de ustedes ya identificaron, pero su mente les dice no hables por tal vez el superior, por el miedo a que te van a criticar, o porque estoy cansado, pero como están analizando, el cansancio no es más que una excusa de otro tipo de elementos. Entonces su mente es posible que les diga no hables, porque en el fondo estás comenzando a liberar este conocimiento, estás comenzando a acercarte a los conflictos, y yo mente no quiero que te acerques porque, o sea, eso nos va a costar una modificación de ciertas emociones. Entonces, detrás de que no se conteste esa pregunta, dense cuenta que seguramente hay elementos inconscientes. Entonces, una forma de crecimiento ahora también está en que puedan reconocer a cuál de los dos modelos pertenece. Entonces, de pocas les digo, traten de ahora no hacerle tanto caso a su inconsciente, sino saquen eso, expresen eso para que el conflicto esté más cerca de que ustedes lo puedan manejar. Entonces, modelo A o modelo B, ¿quién puede diagnosticar? Profe, yo diría que en realidad no sería eso, sino que como que no está realmente bien definido para compararse un autodiagnóstico realmente, tipo, no, no sé si tengo más el ello o tengo más el superego y todo eso, así, tipo, no es como que está bien definido. Ah, claro, claro, entiendo. Sí. Entonces, una devolución que yo les puedo dar es que usualmente la gente le describe a estas personas, o sea, los amigos o la gente, les dice, o sea, que estas personas como que son más espontáneas, o más zafadas, o más, no, acá creo que loco se entiende de otra forma. Bueno, ese término acá no se entiende. Más zafadas, más divertidas, más espontáneas. Y acá el resto de gente, en cambio, les dice que son más tranquilos, más conservadores, más calmados. Entonces, ¿modelo A o modelo B? Yo creo que soy modelo B, Podría decirnos por qué. porque no soy para nada espontánea, me pienso mucho las cosas. Eh, También hablamos del tema del ideal. Yo me considero una persona muy perfeccionista y cuando no alcanzo algo me frustro. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Entonces, hemos escuchado un testimonio de alguien, o sea, que se ejemplifica con el modelo B y encima, o sea, nos contó cómo eso desde el perfeccionismo le trabaja. Muy bien, muchas gracias, Andrea. ¿Quién más puede identificarse? Yo digo que soy más el A, profe.
me considero muy impulsiva algunas veces y casi no pienso, o sea, si me gusta algo, quiero hacer algo, hago nomás sin pensar sin pensar tanto. Ah, ya. Muy bien, Gloria. Entonces, acá nos dice, es un ejemplo del modelo A, porque nos dice, vea, o sea, lo que pasa es que mis impulsos entonces los dejo fluir con mayor facilidad. Y entonces el freno es el que tengo cierto tipo de problemas. Y en el otro lado sería el motivador, es el que es más deficiente. Entonces quiere decir que a priori, antes de irnos a un receso, esta pequeñita clasificación o esta distinción nos sirve para que nosotros podamos entender que en general el yo es bastante pequeño en comparación con el resto de fuerzas, o sea, en comparación con el ego y el superior, en comparación con el superior y el ello, perdón. Entonces también para decirles como último mensaje, recuerden que hay esa película que se llama It, que a mi modo de ver, o sea, de lo poquito que leí el libro, parece ser que explica eso también, o sea, que tiene una especie de inspiración en esta teoría, porque ven que el ello es parece una especie de monstruo, un animal que quiere hacer el mal, y en parte eso es el ello. Bueno, entonces, hasta acá vamos a llegar. Vámonos a un receso hasta, bueno, hemos avanzado bastante. Tomemos los 20 minutos, y después entonces seguimos con la última parte. Dale, profe.